Bună ziua tuturor, buenos días para todos. Este video estoy un poco entusiasmada para hacerlo porque lo agrupé en 10 cosas que son datos curiosos o relevantes que a mí me han llamado la atención del comunismo aquí en Rumania y de Ceausescu, que fue el líder de este movimiento. Y para eso me voy a hacer mi mate para empezar. Primero que les quiero contar es que a mí me ha llamado la atención todo esto porque yo no he vivido nunca en comunismo, incluso generación mía que vive aquí en Rumania tampoco ha vivido en comunismo. Sin embargo, cuando uno viene aquí a Rumania puede ver, sentir un poco el pasado comunista en simples cosas y te empezás a interiorizar de la historia que vivió Rumania. Entonces esto me llama mucho la atención y dije, lo voy a compartir porque yo no lo sabía antes de venir aquí en Rumania y quizás vos tampoco lo sabés. Bueno, los agrupé más o menos en 10 grupos. Lo primero que más fue como un dato importante fue, bueno, que el comunismo duró casi 45 años aquí en Rumania, que es un gran tiempo, es casi una vida, 45 años, imagínate así, y que fue derrocado en 1989 y esta revolución empezó en Timișoara. Por eso esa ciudad tiene también un museo que es el Museo Comunista y desde esa ciudad comenzó en diciembre y se fue expandiendo toda la revolución rumana hacia otras ciudades del país que se fueron levantando contra este régimen. Por supuesto que esto no fue gratis y dejó muchas personas muertas, heridas. Este líder, este dictador, Ceausescu, solo se graduó las primeras 4 promociones de su colegio y a los 11 años empezó a trabajar. Sin embargo, recibió muchas distinciones como doctor honoris causa dados por otras universidades del mundo. Recibió la distinción de doctor honoris causa en 1973 por la Universidad de Bucarest y en el mismo año la recibió también por la Universidad de Bogotá, de Lima y de otros lugares del mundo. 2. Nicolae Ceausescu fue arrestado 5 veces y pasó hasta los 26 años en prisión. Es decir, que estuvo 7 años totalmente, cuando él salió tenía 26 años. Y sin embargo, en este punto de las excarcelaciones y demás, era muy común en el comunismo, según lo que he estado investigando y me han contado, es que mandar a la cárcel a la gente. Las encarcelaciones eran muy comunes, principalmente porque si uno iba a otro lugar, a otra jurisdicción o se alejaba del lugar de su domicilio y no tenía una causa justificada de por qué estaba ahí, directamente te podían arrestar. También, por ejemplo, si no tenías identificación, si no sabías el motivo de por qué estabas ahí, si querías hacer algún tipo de manifestación o libertad de expresión en contra del régimen, o como así también, si tenías algún tipo de resistencia a la autoridad, eran motivos relevantes para directamente llevarte a la cárcel. Pero 3. Nicolae Ceausescu fue ejecutado en una Navidad. Como la tarde del 25 de diciembre de 1989, durante todo diciembre, se llevó a cabo el juicio en el que fue condenado a muerte y ese día, el día de Navidad, la tarde de plena Navidad, lo ejecutaron a él y a su esposa. Y la ejecución fue transmitida por la televisión rumana. Sangriento y tenebroso. 4. Cuando él comenzó en el poder con sus políticas comunistas, en 1967 una de las medidas más llamativas fue que decretó él y su partido comunista la prohibición del aborto. O sea, no se podía hacer más abortos legales, estaba prohibido, se condenaba a las personas que hacían eso, y no solo el aborto, sino también las mismas políticas para aquellos que tenían medidas anticonceptivas. Si vendías o tomabas una píldora anticonceptiva, por ejemplo, también eras condenado por eso. Sin embargo, lo llamativo no es esta medida, lo llamativo es que esto fue que él lo implementó cuando él comenzó estando en el poder. Entonces, al tener estas medidas, la tasa de natalidad subió muchísimo en Rumania en ese entonces. Lo llamativo es que 20 años después, estos bebés que él había incentivado a nacer fueron los que hicieron la revolución y que lo sacaron del poder. Interesante.
5. La vida sexual en el comunismo. La vida sexual en el comunismo era un poco más complicada que como la conocemos ahora. ¿Por qué? Porque hoy uno puede decidir si quiere tener un hijo o no. Esto en el comunismo no podías hacerlo, principalmente porque no, el aborto, por supuesto, estaba penado, no había píldora del día después y no había venta de preservativos. Entonces, la vida sexual era diferente y por eso había aumentado la tasa de natalidad. 6. Y como consecuencia de esto, por supuesto que se incentivaba mucho a la familia. ¿Qué pasa con las personas solteras? Bueno, las personas solteras tenían que pagar un impuesto por estar solteras. Sí, sí, escuchaste bien, las personas que estaban solteras tenían que pagar un 10% de impuesto y se llamaba impuesto al celibato. Por no tener matrimonio tenías que pagar impuestos y contribuir. Creo que ahora se llenarían de plata si suelen hacer una medida como esta. 7. Si bien en el comunismo eran todos iguales y había algunas minorías que sufrían bastante. Al ser minoría eran un poco más discriminadas, como por ejemplo el tema de los judíos. En 1950, alrededor de 1950, Ceausescu realizó una política para vender judíos al nuevo Estado de Israel. Esto significa que por cada judío que Rumania le daba a Israel, Rumania recibía dinero, es decir, los vendía. Si bien la suma exacta no lo sé, se dice que era algo así de $3.000 por cada persona. Entonces, de esta manera, Israel recibió muchos judíos que estaban en Rumania y era una manera para escapar estos rumanos judíos, irse al Estado de Israel justamente porque siendo minoría no la estarían pasando tan bien bajo el régimen comunista de Nicolae Ceausescu. De esta manera, para los judíos que estaban aquí en Rumania, irse a Israel resultó de alguna manera una solución por ser minoría étnica, vivir mejor en otro lugar que aquí en Rumania. Se dice que algo similar pasó con los alemanes, entonces, que eran aquellas minorías que estaban en el régimen de Ceausescu, tendían a disolverse. 8. Política de austeridad. Más o menos en 1980, la Rumania comunista comenzó una época de empobrecimiento más acelerado cada año. Se dice que Ceausescu en ese momento había firmado un decreto para pagar una deuda externa de 20 millones de dólares. Sin embargo, esta situación generó algún tipo de consecuencia en la población que vivía en ese momento. Una de las consecuencias más graves fue el agua caliente. Por ejemplo, el agua caliente estaba disponible solamente una vez a la semana. Sí, sí, una vez a la semana. Ten en cuenta que en Rumania en invierno las temperaturas aquí son muy extremas. Si no tengo agua caliente yo me muero. Otra de las consecuencias que tuvo también esto es que los autos no podían circular constantemente. Es decir, si vos tenías un vehículo, no podías ir los fines de semana a pasear por ahí. Solamente había un fin de semana que las matrículas del auto, del vehículo, que terminaban par, podían ir a pasear y las que terminaban impar, el fin de semana siguiente. Es decir, había un sistema de rotación para los autos que podían circular legalmente en la calle. También tenían una tarjeta, sería como una especie de tarjeta para poder conseguir los alimentos y se hacían filas desde muy temprano y filas muy largas para poder conseguir los alimentos. 10. La televisión. ¿Qué pasaba con la televisión? La televisión no estaba disponible las 24 horas del día para que vos puedas ver lo que quieras. Cosas que a mí, en mi generación, me resultan impensadas. Estaba 2 horas al día. Había un programa de dibujos animados para niños de 10 minutos y luego tenías una hora de sección informativa de todo lo que pasaba en el país. Por supuesto que los medios de comunicación estaban todos hablando a favor de él y de sus medidas. Y luego de eso, a veces podían poner una película, rusa o india. No, película de otro lugar no podías ver. Como bonus también, el día de su cumpleaños era un día festivo, o sea, ese día lo hicieron feriado y era un día festivo para que la gente pueda festejar. El día 5 de noviembre de 1957, Nicolae Ceausescu se dirigía en un avión hacia Moscú, donde se celebraba la Gran Revolución Socialista de Octubre. En ese avión él no iba solo, iba también con otros miembros de la tripulación y también con otros diplomáticos, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, gente del comité y demás.
ese avión tuvo que aterrizar de urgencia por una falla en el motor y murieron todos los que estaban ahí, salvo él. Milagrosamente se salvó con unos rasguños en la cara y algunos golpes en la rodilla, pero todos murieron, salvo él. Así como estas 10 medidas son las que a mí me llamaron más la atención de todo lo que fue el régimen comunista y un poco sobre él. Si vos venís a Rumania y tenés la posibilidad y tiempo de ir a algún lugar y te interesa todo lo que es la historia, te recomiendo que si vas a Timișoara vayas al Museo Comunista, también hay museos comunistas en otras ciudades. También podés ir a visitar Casa Poporului, que es la casa del pueblo, el parlamento rumano, que tienen visitas guiadas y te cuentan un poco de la historia y de cómo fue un poco, acercarte más un poco a esta época de comunismo rumano. La verdad es que es sorprendente, supongo que debe haber muchas cosas más que se puedan agregar a este video, pero por supuesto no me alcanzaría ni el video, ni el tiempo, ni nada. Por eso te invito a vos a que lo dejes en comentarios si sabes algo más sobre el comunismo. También decirte que para mí esto es completamente loco porque no nací en un país comunista, incluso gente de mi generación, de aquí de Rumania, tampoco vivió el comunismo, pero quienes sí lo han vivido pueden contar un poco de experiencia propia, cómo es vivir en este régimen. Y la verdad es que está bueno compartirlo porque yo antes de vivir acá sabía lo que sabía del comunismo, sabía solamente del colegio. Espero que te haya gustado este video, déjame un like, no te olvides de seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Te voy a saludar en rumano. Hasta la próxima, papá, la revedere o sibuna.